post-punk revival. Así que eso. ¿Crees que los latinos somos gente con menos autorrepresentación musical? No me gustan esos discursos chauvinistas de que la música de tu país te tiene que gustar porque te tiene que gustar, o tienes que representar tu música porque viviste ahí. La razón por la que yo hablo de música chilena es porque es un encuadre en el cual me puedo manejar y no se me pueden pasar tantas cosas, y para darle espacio a bandas underground que no tienen muchos oyentes, no porque sea chilena. Si es que no fuera chileno, no hablaría de música chilena. No creo que la música chilena sea superior en ese sentido. Lo hago porque tengo una... Es porque un espacio en donde puedo agarrar bandas sin que se me pasen tantas, en lugar de hablar, no sé, pues internacionales, y se me pasarían miles. Y ya se me pasan muchas incluso. Y tampoco me gustan esos discursos no sé, pues del compa que en vez de cuando alguien quiere escuchar prog, en vez de recomendarle Yes, le recomienda Spinetta, por decirte. Porque genera ignorancia. Eh, la razón por la que la gente escucha más, cuando hablamos de música popular contemporánea, estrictamente, rock, pop, ese tipo de cosas, metal, escucha más cosas en inglés, es porque Inglaterra y Estados Unidos han sido países que han aportado de forma incalculable a la música contemporánea, de forma innegable más que cualquier país latinoamericano. Por favor, en Estados Unidos se creó el jazz. El jazz es una de las revoluciones más grandes de la historia de la música. Eh, por supuesto que las implicancias políticas tienen lugar, pero no es arbitrario. El jazz es una de las revoluciones más grandes de la historia de la música, y es música gringa, es música norteamericana. El rock and roll es una de las revoluciones más grandes de la historia de la música, y es música gringa, es música norteamericana. No escuchamos eso porque, en el fondo, normalmente la argumentación paupérrima y triste que acompaña a eso es que nos odiamos a nosotros mismos y por eso no escuchamos música latinoamericana. Por supuesto que eso puede ser, puede existir ese fenómeno, pero eh, también tenemos que entender que la historia de la música se dio de cierta manera y ciertos países han aportado más que otros. La razón por la que la gente escucha eso no es solamente por los aspectos latinoamericanos de que los latinoamericanos se odian, ese tipo de cosas, porque no creo que sea tan simple. Pensar que Chile, por ejemplo, ha aportado tanto musicalmente a la historia de la música como Estados Unidos es ignorancia. No hay otro nombre que ponerle. En Chile no ha ocurrido ninguna revolución musical. En Chile no se inventó el jazz. En Chile no se inventó la música clásica. En Chile no se inventó el rock. En Estados Unidos sí se inventó el rock, sí se inventó el jazz. En Europa sí se inventó la música clásica. Por supuesto que el colonialismo tiene mucho que ver con ese tipo de cosas, pero no es lo único. Eh, entonces, como que esas conversaciones solamente las acepto de gente que ha escuchado harta música, porque eh, cuando un compa que lo único de prog que ha escuchado es Spinetta, me quiere hablar de que Spinetta es tan bueno como Yes o Spinetta es tan creativo como Jethro Tull, yo no voy a hablar con ese compa. Porque la única forma en la que yo puedo saber, o la única forma en la que él podría probar que Spinetta es mejor que esas bandas, es que haya escuchado todas esas bandas. Y hay muchos compas que solo escuchan música latinoamericana, porque creen que como que le están pegando a los gringos, así como están peleando contra el sistema porque escuchan solo música latinoamericana. Hermano, escuchar menos música es malo, indiferente de la razón por la que lo hagáis. Si no escucháis artistas de los más creativos de la historia de la música, al único que le estáis haciendo daño a ti mismo, porque lo único que estáis generando es una opinión ignorante y una lectura ignorante de la historia de la música. Si es que quería hacer el caso de que Spinetta es mejor que Jethro Tull y que Yes, tenéis que escuchar mucho prog y tenéis que entender la historia del género musical para hacer ese caso. Entonces ese tipo de conversaciones a mí no me gustan mucho porque normalmente vienen de gente que solo escucha música latinoamericana o que cree que escuchando música latinoamericana están siendo anticapitalistas o anticolonialistas, y yo no creo que y yo no creo que eso sea así. Si escuchan menos música está mal. Es un axioma mío, escuchar menos música está mal, escuchar más música es mejor. Porque la única forma en la que entiendas la historia de la música y puedas hacer un juicio sensato y coherente de la historia de la música es que escuches mucha música. Eh, por supuesto que yo potencio artistas chilenos acá, pero no es porque, no, chileno bueno, compadre. Yo no elegí nacer en Chile. Chile para mí no es superior a ningún otro país. Por supuesto que me gusta vivir aquí y hay cosas de Chile que me gustan, pero si yo hubiese nacido, por ejemplo, en Perú o si hubiese nacido en Argentina, probablemente mi segmento recomiendo sería con un Raimundo peruano o un Raimundo argentino hablando de ese lugar, porque las bandas que tomo son de este lugar porque me dan un espacio mínimo en donde yo puedo escuchar el mayor número de música y estar al día con las cosas y recomendar las cosas. No porque lo chileno es bueno. eh, por favor, nunca piensen eso de mí.
Yo no recomiendo música por patriotismo. Y si es que hablamos de música norteamericana más que de música chilena, es porque Norteamérica es un país con una historia artística sustancial que ha aportado a la historia de la música revoluciones innegables. Siempre que a ustedes les digan, porque yo leí este argumento, estúpido por lo demás, de que no, es que le ponemos mucha atención a los gringos. Cada vez que alguien diga eso, pregúntenle si entienden la historia de la música contemporánea, la importancia del jazz, la importancia del rock and roll, la importancia de todos los géneros que aparecieron en Norteamérica, o si simplemente es xenofóbico. Porque da lo mismo si odiáis al imperio, da lo mismo si odiáis en el fondo a Estados Unidos, estáis siendo xenofóbico igual. Está bien que te moleste la política internacional de Estados Unidos, pero que odies la música hecha por gente que no tiene nada que ver con la política internacional de Estados Unidos, es una estupidez, es una ideología superficial y es una mierda. Realmente eres una persona que está teniendo una opinión ignorante si es que piensas así. Porque la gente, en el fondo X del día a día de clase trabajadora de Estados Unidos, sobre todo los afroamericanos que han hecho de la música más creativa de la historia de la música en Estados Unidos, poco tienen que ver con la política internacional y el imperio norteamericano. Entonces, no escuchar su música porque te cae mal Bush, o porque te cae mal Trump, o porque te cae mal Biden, es una estupidez, es una opinión horrible y nadie debería tener esa opinión porque realmente está ahí, en el fondo, eh, eh, está ahí incapacitando y está ahí fracturando tu entendimiento de la historia de la música por ser xenofóbico en contra de Estados Unidos. Y si yo no quiero que alguien sea xenofóbico en contra mío, porque yo, en el fondo, claro, Chile ha hecho unas weas horribles, sobre todo en el sur, sobre todo con la cultura mapuche, pero yo no soy responsable de esas weas, pues, weón, ¿cachai? Yo no quiero que alguien me odie por una weá que hizo en el fondo la elite de Chile, en el sur de Chile, el expansionismo que ocurrió hace cuántos años atrás y que sigue ocurriendo hasta el día de hoy. Eh, de la misma forma yo no tengo por qué culpar a James Brown ¿por qué? Por el 9/11, por la guerra de Irak, eh, por Ucrania, como que, hermanito mío, una cosa es las decisiones internacionales que toman los gobiernos de los países y otra cosa es el arte que ocurre en esos países y las cosas que hace la gente que no tiene absolutamente nada que ver con esas cosas en esos países. Así que, recordatorio, probablemente esto sea un poco controversial el día de hoy, porque los Summers son súper superficiales para la ciencia política, pero la xenofobia está mal. Recordatorio, quizás es un poquito controversial decir, pero la xenofobia está mal. Sí, alguien tenía que decirlo. Y yo voy a ser el valiente. Yo voy a ser el valiente. La xenofobia está mal. Así que esas conversaciones, antes de tenerlas, como que me gustaría cerciorarme de las credenciales que tiene cada persona para hablar. Porque si tú usas el arte, en el fondo, para simplemente como, no sé, esparcir xenofobia en torno a un país. Como por ejemplo, weón, en Rusia hoy en día se están haciendo cosas horribles, en Estados Unidos se están haciendo cosas horribles. Pero yo voy a tomar una banda rusa y voy a decir, no, sabes que no voy a escuchar tu música culiada, ruso culiado, qué weá. Porque ellos no tienen nada que ver en eso, weón. En el fondo son gente que vive del día al día a día y que poco tiene que ver con la política internacional. Eh, entonces, ese tipo de conversaciones, a mi parecer, son súper, súper complicadas. Y claro que podemos tener una conversación en torno a si falta representatividad de música latinoamericana, pero yo solamente voy a tener esa conversación con alguien que me muestre un entendimiento sustancial de la historia de la música, porque si alguien... Aquí hay un ejemplo. Si es que a alguien en el fondo le gustan Niños del Cerro, porque son chilenos, esa persona no tiene absolutamente nada que ver conmigo. Porque la razón por la que a mí me gusta Niños del Cerro y la razón por la que yo creo que Niños del Cerro son de las bandas más creativas de Latinoamérica es porque yo entiendo la historia de la neopsicodelia y cómo se ha desarrollado el rock desde básicamente los 90 hacia adelante y comparando a Niños del Cerro con bandas de neopsicodelia contemporáneas, de indie rock contemporáneas y de todo lo adyacente contemporáneo. Yo no encuentro Niños del Cerro creativo porque sean chilenos, me importa una pichula. Si Niños del Cerro fueran peruanos, probablemente serían igual de creativos. Eh, Así que complicado eh, complicado ese tipo de conversaciones. Si es que alguien les dice, no, es que le damos mucha importancia a los norteamericanos, pregúntenle. ¿Entienden la importancia de la revolución musical que fue el jazz para la música contemporánea? ¿Entienden la importancia de la revolución musical que fue el rock and roll para la música contemporánea? Porque hay mucha gente que pone el arte como secundario para empujar argumentación política que, bueno, si quería hablar de política está bien, ¿cachai? Todos deberíamos, está bien, es algo completamente sensato. Pero no uses el arte como tus peones para hacer el jaque mate a una persona de otro país, y por supuesto porque sea de otro país, pues, bueno, ¿cachai? Eh,
Porque claro, el arte tiene implicancias políticas, pero, esa conversación la tiene que tener alguien que sepa tanto de política como de arte. Y normalmente la gente que tiene esas conversaciones no sabe tanto de arte como de política. De hecho, yo me atrevería a decir que ni siquiera saben mucho de política. Eh, pero eso, ese tipo de conversaciones para mí son completamente complicadas. Como que si es que vamos a tener esa conversación, porque yo creo que es sensato que hablemos de que a veces, claro, está infra representada la voz latinoamericana en la música que escuchan los latinoamericanos. Pero ¿existe evidencia para eso? Bad Bunny es uno de los artistas más populares de la música latinoamericana contemporánea. A menos que penséis que Bad Bunny es gringo. Entonces, no sé, pues, bueno, hay evidencia, es algo bueno. En el fondo, tenemos los argumentos para tenerlo. Todas esas cosas hay que saberlas porque ese tipo de conversaciones, sobre todo cuando las tienen los Zoomers que escuchan canciones sueltas y que escuchan un disco nuevo por semestre, normalmente son malas conversaciones. Y para mí, así como una regla, los nacionalismos son hueones. Así como la única instancia en la que encuentro que los nacionalismos están justificados es para, no sé, cuando una nación está siendo colonizada, por ejemplo, y ese tipo de cosas. Como ciertos conflictos que han ocurrido entre Estados Unidos y otros países, yo creo que son justificables, pero normalmente no son esos contextos en donde la gente lo está teniendo. Normalmente el compa que escuchó Spinetta y cree que Spinetta es mejor que Jethro Tull cuando no ha escuchado un disco de Jethro Tull entero. Así que eso, eso de esa conversación, así que... y sobre todo considerando que el reggaetón es uno de los géneros más populares ahora, como que no sé si tendrán los números para decir que la gente no escucha suficiente música latinoamericana. Piensen en esa weá. A menos que no les guste el reggaetón y estén intentando ocupar un argumento inconexo para tirar para abajo el reggaetón. Que en ese caso son... No un argumento particularmente interesante. Eh, Porque la última vez que yo revisé el reggaetón es súper popular y la última vez que yo revisé el reggaetón es música latinoamericana. Así que de verdad estamos escuchando más música gringa que música latinoamericana y en ese caso es algo bueno que escuchemos algo que salió acá en lugar de que salió allá simplemente porque salió acá en lugar de tener una interpretación de buena fe de la historia de la música y argumentar por qué este género es superior a otro género. Eh, Así que eso. Muy importante que sepan la gente con la que están teniendo las conversaciones, porque no todos vienen de buena fe a esas conversaciones. Y a mí en particular me duele mucho cuando gente que no sabe de música ocupa la música para eh, o básicamente subsume la música para esparcir un discurso de algún otro tipo. Por ejemplo, yo no voy a llegar a donde un doctor y voy a ocupar la medicina para impulsar una weá de música. Así como, no sé, es decir que un género es mejor porque un género causa cáncer. No sé, así como... de la misma forma yo espero que si alguien va a ocupar la música para argumentar algo político, que sepa algo de música, que al menos se haya dedicado un ratito así como a escuchar, porque normalmente cuando la gente que tiene estas conversaciones, son güeyes que no han escuchado ni la mitad de lo que deberían haber escuchado para decir así como, no, el rock es esto, no, el jazz es esto, no, el reggaetón es esto. Porque normalmente la gente que habla de reggaetón en internet nunca ha escuchado un disco de reggaetón en su vida. Y si es que ustedes van a tener una conversación de reggaetón con alguien, pregúntenle, ¿cuántos álbumes de reggaetón has escuchado? ¿Cuántos álbumes distintos de reggaetón has escuchado a lo largo de la historia del reggaetón? ¿Cuál es tu entendimiento del reggaetón como género musical? Eh, Pregunten esas cosas, porque no todos vienen de buena fe. No todos vienen de buena fe a tener esas conversaciones. Mucha gente, para ello el arte es simplemente una weá con la cual limpiarse la raja. Y al menos yo no soy así. Por eso mismo no hablo de arte del que no conozco. Por eso no me ven hablando de cine, por eso no me ven hablando de literatura, por eso no me ven hablando de esas cosas. Porque Eh, Así que eso es una pregunta complicada, pero con eso yo creo que cierro el stream. Pero eso. Eh, y de verdad que que ustedes van a sentir el fuego del infierno cuando toque hacer una tier list de Chancho en Piedra. Eh, usted- si que algo que me gusta en la vida es cagarme en la nostalgia de la gente. Yo creo que eso es uno de mis placeres. Pero no por ser, no porque ser nostálgico esté mal, sino que me gusta cagarme en la nostalgia de la gente cuando lo usan de argumento para algo.
Porque la nostalgia en el fondo es un sentimiento y nada más. Se puede orientar de alguna manera, pero... eh, sí, no, sí, ustedes saben que todas las bandas van a tener una tier list eventualmente y cuando toque de hablar de bandas a las que les tienen mucha estima, eh, va a llegar el momento, va a llegar el momento sin duda. Pero para mí eso es muy importante porque como ustedes saben, yo cubro música de mi país usualmente, entonces para mí algo algo en lo que me enfoco mucho es que no es que no exista posibilidad de considerarme nacionalista. Porque cuando yo les recomiendo música a ustedes, ustedes confían en mí en el hecho de que dicen, en el fondo, Luis encuentra que esta música es interesante y aportadora, en lugar de Luis encuentra que esta música es de su país, ¿no? Entonces cualquier, en el fondo, símbolo que se me pueda relacionar en términos con cualquier pensamiento nacionalista, para mí es algo que hay que eliminar inmediatamente. Porque, en el fondo, yo no cubro música chilena porque crea que la música chilena es superior a la demás o porque es música de mi país, sino que simplemente un marco en donde puedo cubrir música contemporánea y recomendarle a artistas que, en el fondo, se verían beneficiados. Eh, los artistas que estoy cubriendo, ¿no? Yo cubro la música chilena muchas veces porque es música que podría ayudarse de, mm, eh, de la exposición, más que sea música chilena o no, sino que cubrimos música chilena porque es un espacio controlable en donde no se nos pasan tantas cosas, ¿no? En donde se puede cubrir bastante de lo que ocurre. ¿Qué género Chancho Piedra? Solo Rejo Chili Pepper chileno. Rock alternativo con funk rock. Eso es. Solo Rejo Chili Pepper chileno. Eh, solo Rejo Chili Pepper chileno. Eso es todo. No hay mucho que discutir. Es rock alternativo con funk rock. Eso es todo. Eh, y no son tan buenos como los Rejo Chili Peppers por lo demás. Eh, Bueno, lo que estaba diciendo eso, es lo mismo que no sé, por ejemplo, no sé si ustedes han visto que hay canales en YouTube que detallan muy bien ciertos elementos históricos de la Segunda Guerra Mundial, compas que son extremadamente estudiados en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, hay videos que detallan minuto por minuto, así como evento por evento, por ejemplo, la caída del nazismo, ¿no? Así como justo cuando en el fondo las fuerzas aliadas se tomaron Berlín, y en el fondo Hitler pintó su última pieza, porque un artista, Hitler, ustedes lo sabían, pintó su última pieza con sucesos. Hay videos que detallan de una forma súper específica y se saben así como todos los detalles de eso. Y el compa sabe mucho del nacionalsocialismo, el compa sabe mucho de ese tipo de compas que hablan de ese tipo de cosas. Saben mucho en torno en el fondo, la ideología del nacionalsocialismo, a lo que ocurrió durante esa época, a cómo terminó, en el fondo, el régimen nacionalsocialista. Y obviamente uno podría sospechar que quizá el compa puede estar interesado, ¿no? En esa filosofía. Entonces ese tipo de personas tienen que hacer un extra esfuerzo en denunciar, ¿no? Así como ese tipo de personas normalmente te dejan claro que no me interesa ni apoyo la filosofía del Partido Nacional Socialista Alemán, sino que me interesa la historia, ¿no? Me interesan los eventos, me interesa contar la historia de cómo ocurrieron las cosas. De la misma forma yo hago eso, ¿no? Como que yo condeno el nacionalismo porque se puede pensar que yo soy nacionalista, ¿no? Y me da mucha vergüenza el nacionalismo por eso, porque ensucia los esfuerzos que hacen personas como yo, como el Raimundo, por ejemplo, que queremos exponer bandas que a mi audiencia, en el fondo a las cientos de personas que ven mi stream toda la semana, lo que hago es exponer la música hacia ellos. Y es muy importante para mí que ustedes entiendan que estoy cubriendo eso porque es algo cómodo de cubrir y un espacio que yo puedo cubrir en lugar de porque son chilenos y porque yo creo que la música chilena es superior a las demás. La música chilena no es superior para las demás. La música chilena tiene muchas weas de mierda. Hay cientos de bandas en Chile que no podrían hacer un 8 de 10 ni para salvar sus vidas. No podrían hacer un 6 de 10 ni para salvar sus vidas. Muchos discos que son muy queridos dentro de la música chilena, yo no los encuentro tan interesantes con toda sinceridad. Y cuando llegue el momento de hacer tier list de dichas bandas, vamos a hablar, ¿no? Prepárense para la tier list de Chancho en Piedra con Chetumare porque yo voy a entrar con la correa. Yo voy a entrar con la correa, no tengo ni idea de... Voy a entrar con dos correas y con la villa de fierro así grande. Pero eso es muy importante para mí. Eso es muy importante para mí, que ustedes entiendan. Y por eso yo condeno de una forma tan energética al nacionalismo, ¿no? Porque yo en ningún momento creo que se piense eso de mí. Porque yo cubro música chilena, pero yo no soy nacionalista ni tampoco creo que la gente debería escuchar música chilena. De hecho, no creo que la gente debería escuchar nada. La gente no debería escuchar. Es arte, una hueá a la que uno se expone porque le interesa, ¿no? Cuando hacen esos juicios, en el fondo, de corte más como axiomático y de corte más...
¿cómo se dice? Sintético, ahí es donde entra el fondo lo enfermo, ¿no? Así como, para mí eso es una forma enferma de pensar, así como la gente debería escuchar la música chilena, la gente debería así como apreciar. ¿Por qué, weón? ¿Por qué? Es música la weá, es arte, ¿no? ¿Y por qué Chile, no? Así como, ¿por qué no eh, Guyana Francesa? Así? ¿Por qué no Ecuador? Como que para mí eso es lo complicado y por eso esas cosas nunca salen de mí, por eso yo soy... Y tengo que decirlo, disfruto cagarme en cosas chilenas cuando se da la oportunidad de cagarme en cosas chilenas. Yo disfruté más que la chucha repasar la mierda culiada del manzana, porque yo sabía, weón, qué rico, weón, qué rico poder cagarme en este disco conchetumare de mierda que hicieron eh, los prisioneros y cagarme en los nacionalistas que creen que todo lo que hacen los chilenos es superior. Y así como, no, hermano, los prisioneros, es que los prisioneros son... los prisioneros hicieron discos de mierda también. Los prisioneros hicieron porque una banda como cualquier otra. Tienen grandes álbumes, Corazón es una obra maestra, pero vaya mierda que es el Manzana. Vaya mierda que es el Manzana. Y esa es la filosofía que hay que tener. Esa es la filosofía que hay que tener. Hay música latinoamericana muy creativa, eh, tremendamente aportadora, memorable, pero también hay música latinoamericana mala, que vale mierda. Que vale mierda. Y cuando llegue el momento de hablar de esas cosas, vamos a hablar de esas cosas. Porque la música es música, no porque sea de alguna nacionalidad significa que sea superior o inferior. Hay música gringa que es mierdera y música gringa que es de la más creativa de la historia de la música. Literalmente allá ocurrió la revolución del jazz. Eh, hay música británica que, bueno, ustedes saben, ¿no? Hay música británica que también es súper mala. Pero bueno, eso es algo que también quería dejar. Eso, así que.